vamos a hablar de la prostitución de la política. Algunas alternativas a este título era Las putas y la política, otro un poquito más fino, pero que en definitiva decía lo mismo, como dijo Carrió, Los gatos y la política. A mí me parece ambos que son incorrectísimos, porque es hacer una calificación de mujeres en este caso, que no corresponde para nada, y menos en la boca de una líder como Elisa Carrió, que por un lado un rato lee a Hannah Arendt y después sale con estos titulares. Así que dijimos prostitución de la política, que es la presencia de algunas personas que se destacan por otras aptitudes que no son justamente su condición o su trayectoria política, sino en otros rubros. Para eso está, y creo que ya lo tenemos en cámara, el señor Enrique Henry Gariglio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Portador de un sobrenombre que es Henry. Sí. Y Matías Rodríguez, portador de Trotsky como sobrenombre. Sí. Así es. ¿Qué tal, Galeano? Bien. Usted no tiene apodo, pero no lo podemos decir públicamente. Sí, es muy ofensivo. Sí, la verdad que sí. Por eso lo guardamos para la intimidad. Sí, es algo parecido a lo que decía Carrió. Ahí va. No. Bueno. Gato. Gato. Bueno, la cuestión es que ese va a ser el tema de hoy, ¿no? Sí. En realidad nosotros, bueno... Obviamente imbuidos conceptualmente por la bajada de línea de la Federation, sí, ¿no? por supuesto. Y me parece que creo que el ejemplo que diste vos, Pablo, no podía ser más ajustado, porque nadie ha prostituido más lo que se entiende como política que Elisa Carrió, porque la política se entiende que es la consecuencia, la constancia, la coherencia con un cuerpo de ideas, ¿no? Y Carrió ha fluctuado entre la derecha más extrema y bueno, ciertas posturas de izquierda, de exigencia de honestismo que bueno. Sí, que en realidad es un poco el panorama que pintaba en la primera parte del programa, ¿no? Que tiene que ver con esto, que cuando uno se pone a mirar los distintos comportamientos y las historias de distintos candidatos que hoy integran nada menos que una lista de candidatos a diputados nacionales, que es interesante siempre recordar qué quiere decir ser diputado nacional o para qué está en el Congreso, porque a veces uno se confunde, ¿no? Pues, diputado, senador, ¿qué diferencia hay además de que duran más y que son menos en cada cámara? Y es el objetivo de representar, que en los dos casos representan cosas distintas, que parece quizás medio también complicado de explicar, pero los diputados representan al pueblo de los distintos distritos que se presentan en las elecciones, y los senadores a los estados provinciales. Uno diría, pero más o menos son los mismos intereses y no hay diferencias, ¿no? Sí, y aparte de un tema de representatividad, pues vos tenés más diputados que senadores para dar una suerte de equidad también en la representación, porque hay provincias que tienen poquitos habitantes, entonces sería injusta el reparto, bueno, claro, con todas las cosas que tienen que ver con el equilibrio del poder, en este caso del legislativo, pero son representantes nuestros. Entonces cuando vos ves esa lista de representantes del pueblo, en el caso de los diputados, cuando ves esa lista y ves quiénes los integran, a veces te agarras la cabeza, porque el político está para, o la política o el partido político está para ser esa herramienta de representación de la gente, ¿no? El partido político está continuamente ejerciendo esa tarea, ¿no? Claro. Y uno dice, bueno, ¿quién la va a ejercer? Estos muchachos que están en las listas, y a veces uno se agarra la cabeza, ¿no? Sí, todo esto viene a cuento por algunos candidatos que fueron presentados en la lista del oficialismo, ¿no? No solo el oficialismo, sino algunas fuerzas opositoras, como la de Santiago Cuño, que incluyó a Larry de Klein, concejal de un distrito importante del conurbano, y después se hablaba de el hijo de Jorge Porcelito, que es un personaje extravagante. Radical. Sí, y alfonsinista. No mucho menos extravagante que el presidente por ahí, cómo llegó el presidente, ¿no? a convertirse en presidente, y después una modelo que tuvo su momento de fama más alto en los años 90, con Karen Reinhardt, que también continuó su actividad mediática, se convirtió en la conductora de un programa de mascotas. Ella en sus redes sociales también promocionaba cuestiones del cuidado de mascotas, pero bueno, esto dio pie a muchas críticas de distintos sectores de la oposición por ahí, ¿no? Que señalaban, como decía Pablo, cómo se está subvirtiendo o desvirtuando la política, ¿no? El ideal que debe
debería tener o perseguir un representante de una fuerza política por la responsabilidad del cargo que conlleva, ¿no?, una diputación nacional. Había enojo en las mismas fuerzas del cielo por estas definiciones, ¿no? Porque muchos entendían de alguna manera, y eran indulgentes con Milei, porque bueno, claro, al principio cuando había que armar la Libertad Avanza, lo armabas con lo que había, y por ahí lo que había era esto, cosplayers, qué sé yo, gente así muy particular o muy alejada de la política, no sé, la hermana de Milei que hacía tortas, pero una vez que llegan al poder y nada menos que a la presidencia de la nación, ellos mismos esperaban alguna suerte de depuración o de vara que se levantara un poquito, cosa que estaban bastante preocupados porque no se dio. Bueno, pero hay que ver, porque por ahí es parte también de una estrategia, esto es lo que nos decía la Federation, ¿no? Sí. De desanimar a la gente para ir a votar, porque si vos presentás candidatos que puedan dar una batalla de ideas o de propuestas a otro nivel, quizás la gente presta un poco de atención y se engancha y termina yendo a votar. ¿Y a quién beneficia que vaya a votar? Claramente al gobierno no. La ausencia en las últimas elecciones que hubo provinciales en la ciudad de Buenos Aires y todo, demostraron que cuanto menos gente vota, más chances tiene la Libertad Avanza de mostrar un buen titular de ganar un por tanto por ciento, claro, ¿no? Igual decía, ¿no?, la Federation, cómo por ahí se sataniza o se señala el caso de Karen Reinhardt, y por ahí otras fuerzas políticas en algún momento convirtieron en legisladora de la ciudad a una chica que se peleaba con un periodista de la televisión por haber tomado un colegio, y de ahí saltó a convertirse por el dedo de alguien de una fuerza política en candidata sin historia. ¿Quién? ¿Quién? Ofelia Fernández. Menciónela, sí. Sí, Ofelia Fernández, que bueno, su paso por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no generó no se destacó por su tarea política. Y del mismo modo, Alberto Fernández, ¿no?, que era un operador político prácticamente en retirada y terminó convertido mágicamente en candidato a presidente de la nación y finalmente en presidente de la nación, cuando el peronismo estaba llevando adelante un proceso de reorganización con gobernadores. Vos los metés igual a todos en la misma bolsa, porque yo la escucho a Ofelia Fernández, y más allá que sé su origen y todo, que fue fruto más de esto, ¿no?, de un golpe de marketing afortunado, veo que hay algo atrás. Lo veo a Alberto Fernández y digo, bueno, es un tipo que sabe la cosa pública, un abogado que lee un papel y lo entiende, sabe qué firmar y qué no firmar, después si te gustará la gestión o no. La ves a Lemoyne y vos la metés en la misma bolsa de Alberto y de Ofelia, la ves a Santillán, yo tampoco sé si la metería. No, es un buen punto, por ahí no, pero no necesariamente no. Porque por ahí la Federation es medio injusta en ese no, pero te bueno, dijo metelos a todos ahí. No, pero no necesariamente la idoneidad, la supuesta idoneidad de alguien, o su discurso, su cosa actitudinal, te va a garantizar que sea en la función pública alguien eficiente. No, bueno, pero prefiero que me... Alberto Fernández, la más acabada muestra de que... Igual no quita, creo que esto sea algo, como vos más o menos insinuás, que sea tendiente a... Primero habla de un vacío de la política, de muchos tiros que la propia política se pegó en sus pies, sí, eligiendo a dedo, dejando atrás convicciones o promesas de campaña, etcétera. Entonces de ahí el desánimo, me parece, de la gente que con este tipo de candidaturas así surgidas de la nada son un golpe de efecto, sí, que el gobierno los ha sabido manejar muy bien, los golpes de efecto, ¿no? Sí, estamos hablando todos de cualquier cosa. Claro, ¿no? Todos estamos hablando de las movidas del gobierno. Sí, de la película de Franchella. Exacto. Si usted no se mete, nadie le va a... estaba por interrumpir, sí, me meto. No, yo no tendría prejuicio de origen sobre la gente que participa en la política, a priori. Porque hay casos que podrían del otro lado de la biblioteca decir, bueno, mire, este señor venía de correr en auto y fue gobernador de la provincia de Santa Fe, y más allá de lo que uno juzgue de su rol político, no fue un mal gobernador. Dicen que fue un muy buen gobernador, los santafesinos. Tuvo una cuestión con la inundación, bueno, pero fortuita, no por su gestión, ¿no? Sí, era un señor que corría en autos, digamos, ¿no?
a priori no tendría ninguna cualidad distinta de la de un señor que hace 30 años que milita en un partido, digamos. Claro. A priori no tendría ese prejuicio. Después está en qué defiende cada uno y para qué entra, claro, y a qué responde y no a ver. Bueno. Y además el teléfono gobierna muchísimas de las cosas que suceden, y por qué no lo haría en la política. Digamos, antes era la cantidad de imagen o el nivel de conocimiento que un señor tenía a lo largo y a lo ancho del país. Ahora es cuántas veces reproducciones tiene un videíto de él o de ella, sí, en las redes sociales. Entonces me parece que eso atraviesa a todos. Sí. No es una cuestión de Milei o de esto. A mí me causaba gracia, por ejemplo, la presencia de la Chicholina en Italia, pero nadie podía pensar que los italianos estaban esperando que de la Chicholina viniera alguna idea de país o ni siquiera una preocupación puntual por algún problema coyuntural. Pero sí había otros políticos que de alguna manera le garantizaban a esa sociedad, tenemos acá gente que está pensando en la cosa pública. Claro. La Chicholina, no para los jóvenes oyentes, una actriz porno húngara de origen pero nacionalizada italiana, que fue diputada, se convirtió en la primera estrella porno diputada en Italia en el año 86, 87. Sí. Y tenía algunas ideas como el cuidado del medio ambiente ya en esa época, en una época donde el tema del riesgo de conflagración nuclear, de guerra nuclear, era latente. Ella se pronunciaba en contra de las armas nucleares, y sí, había todo un contexto en la política italiana que, como vos decís, la contenía. Por ahí estaba en el Partido Radical de Italia la Chicholina. Una bomba. Nada que ver esta analogía, pero era el Partido Radical de Italia. Y después Italia con la Tangentopoli, pocos años después, o casi en simultáneo con la Chicholina, explota Tangentopoli, el escándalo de las coimas que se llevó puesto a todas. Manipulite, claro, sí. El juez de los Manipulite, a todo el sistema político italiano. Sí. Bettino Craxi, que era un prócer en vida, todo explotado en el aire. Quedó todo detonado, todos presos, un montón de encausados, y de ahí surge Berlusconi, sí, un empresario de medios que fue el que timoniaría toda la década de los 90 en Italia, con Larregano, todo lo que ya sabemos de la liberalidad en la economía, etcétera. Bueno, está bueno poner esto, ¿no? También el tapete para, insisto, volver a ser menos drástico con el análisis de lo que pasa en la Argentina, sí, porque es una tendencia mundial, vemos que es una tendencia histórica, pero insisto, como que no deja de sorprender cuando aparecen estos personajes en la política, y cuando no hay nada del otro lado, más allá de algún caso excepcional. Que los partidos políticos dejaron de generar figuras desde que surjan de los partidos, entonces tienen que sumar gente con conocimiento que llame la atención ahora en los medios, antes también, porque esto no es algo que sucede en los últimos 20 años. Claro, en los 90, cuando vos hablabas del caso de Menem, que también fue el de Palito Ortega, exitoso cantante de los años 60 y 70 en la Argentina, era furor. Sí. Pero también la Federation siempre nos decía eso, que explotaron los partidos políticos, que ahí teníamos que poner el foco, ¿no? Claro. Más allá de los casos puntuales y todo, se desvanecieron esas referencias que vos tenías, que entre otras cosas, por ejemplo, hacía que te parezca obsceno que saltara un senador de un partido político a otro, o un senador, digo, un dirigente, que en otro momento hubiera sido sumamente criticado. Hoy te encontrás, por ejemplo, el caso de Luis Petri, que se desafilió al radicalismo, en buena hora que lo hizo, ¿no? Y se afilió a la Libertad Avanza, pero digamos que pasó sin pena ni gloria. Esos casos en otro momento de la historia argentina eran estigmatizantes. Me acuerdo del caso de Borocotó, pobre Borocotó, ahora, ¿ves? Bueno, Borocotó también era parte de ese movimiento de la farandulización de la política, ¿no? Llamar a figura porque era un médico de televisión. Sí, claro. Era pediatra, claro, como el doctor Sokolniki, y era muy famoso, una referencia, y terminó
sentado en el Congreso de la Nación y se pasó tristemente, derrumbó toda su trayectoria porque en una votación clave votó para el otro lado. Iba a decir una palabra mercantil. Bueno, y de hecho su apellido pasó a convertirse en un adjetivo calificativo peyorativo, claro, de aquellos que hacían estas cosas que en España se llama chaquetilleros, que cambian de chaquetilla, ¿no? De chaquetilla, sí. Bueno, que era la bonocotización de la política. Entonces, pobre hombre, ¿no? Claro. Es como si, no sé, mañana hay un delito y dice la garilización de la sociedad. De la radio. Claro, de la radio, por ejemplo. Claro, y además el problema es que los que usan estos personajes se terminan pareciendo a los personajes, ¿no? Porque, por ejemplo, la lista de la provincia de Buenos Aires: Esper, Karen Reijard, Santilli. Bueno, Santilli es un señor que tiene una trayectoria política larga, no es y va debajo de una chica que tiene otras cualidades, digamos, no las políticas por ahora, no sabemos. ¿No? Sí, es terrible, pero bueno, hay un poco de uso de ambos lados. Ahora, el presidente se parece más a estos personajes que a la dirigencia política que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, cuando todo se desbande para ese lado, bueno, ya entramos en un terreno casi de ciencia ficción. Y hablando de ciencia ficción y no tanta ficción, la gente de la Federation, yo sé que a vos, Henry, te dijo, por ahí no lo querés decir, pues sos muy tímido y prudente, pero decía que esto no es fruto de la casualidad. Hay alguna usina, hay algún lugar donde se piensan todas estas cosas, donde esta trivialización de la política se planea porque responde a algo. ¿Qué te decían? Sí, de hecho decían, ¿no? En algún momento un amigo me decía en una charla, de hecho, bueno, un peluquero, me decía... peluquero de señoras. Claro, que no podía entender cómo Milei había llegado. ¿Usted va a peluquero de señoras? No, muchos ahora hace mucho que no lo visito, debería volver. De hombre tampoco. Y decía, para mí que lo formaron a y lo tiraron así como un paquete, como una herramienta, digamos un producto de formateo social, ¿no? Como que están socialmente estudiados. La Federation mencionó así al pasar un instituto Tavistock en Londres que habla de que dicen que ahí se generaron todas las corrientes que marcaron el siglo XX, desde el flower power, el rock, toda, o sea, la disidencia controlada, es decir, cómo el sistema genera, ¿no? Sus propios anticuerpos para que los que están a disgusto encuentren una canalización para expresarse o un espacio para expresarse. Y que bueno, por ahí, así como Zelensky pasó de ser un cómico de televisión prime time a convertirse en presidente de un país que entró en una guerra donde ya van 1 millón de muertos, hizo temblar toda la geopolítica de Europa, no solo de Europa, del mundo. De hecho hubo una reunión en estos días, el fin de semana, con los 2 máximos líderes del mundo, falta Xi Jinping, por ejemplo, digamos, pero los tradicionales, los históricos, Estados Unidos y Rusia, para ver qué había hecho, para tratar de solucionar un conflicto en el que está involucrado directamente Zelensky, fue su disparador, y bueno, son todos que hablaba más temprano, antes fuera del audio, de Beppe Grillo. Beppe Grillo, italiano. Un político italiano, también así muy extravagante de las redes, y que son, entonces la Federation habla, no será que deslizan ellos, ¿viste? Sí. Que hay como una formación así de personajes que se los van imponiendo a través de redes sociales, y no solo, también cuando se habla de Milei, ¿no? Que se dice, no, ganó por las redes sociales, no. Milei tuvo amplio espacio en el mainstream televisivo, en los canales tradicionales. Sí, eso es para hacer otro análisis puntual de lo que fue el fenómeno Milei, que da para otra
Da para 200 Exacto. programas Federation, pero me interesaba ahora traer a cuento esto, porque estamos en el proceso electoral, se conocieron las listas y estos personajes que realmente, estas personas, perdón, que realmente llaman la atención, Sí, ¿no? Llaman la sí. atención. Bueno, Quiero contar que pasé varios filtros para entrar a la Federation, ¿sí? porque me tomaron varios exámenes, digo para la gente que se quiere incorporar, que no diga, yo Ah, voy, ya voy. y ya entro y No ya me acomodado. reciben. Nada, quería contar eso, que, No, bueno, está que se muy bien. preparen, estudien, porque Está si bien. quieren entrar, hay toda una... un proceso. Sí, en un momento me llevaron a un cuarto, me hicieron escribir. No cuente bueno, todo, eso no lo puedo contar, porque sí, es perdón. bastante jodido. Igualmente, nosotros te convocamos acá porque en realidad nos dieron la orden los de la Federation. Bueno, no, está no bien. fue. Todo lo demás fue un formalismo. Sí, un formalismo, Claro, veo que está bien. parte del ritual. Sí, no, porque te dicen después te llamo, ¿viste? Y yo No cuentes nada, no cuentes nada. Sí le mandamos saludos a Juanjo Cardoso de La Plata, que preguntaba a qué se debe lo de la Federation, quiénes son, qué es, no te vamos a decir por acá. La próxima vez que nos encontremos en persona, pues quizás te demos alguna pista. Alejandra Benditi también nos preguntaba de qué se trata esto de la Federation. Tampoco te lo vamos a decir por acá, después por privado arreglamos. ¿Quién más? A Sena, Marcelo Sena también, Marcelo Sena, que sí. nos replicó bastante las, Sí. las publicaciones estas. El programa anterior. ¿Y qué más? Y nadie más, no, tenemos más. Sí, ¿Y tu no, mujer? sí. Annalise Vic, Annalise Vic, sí. Rafael Kemmer, los chicos de Morón, Eduardo y el Sapo. Agradecer a todos porque después Sí, se pudre sí. todo. No, yo quería para el minuto, para redondear, destacar lo que vos decías. Era para Trotsky el minuto, pero dale, sí. No, bueno, No, me tomo lo compartimos. el minuto ese, destacar lo que vos decías al comienzo del programa en tu editorial. Gracias por destacarme. Por favor, que esto no explota y que no explote, ojalá nunca explote, y que eso creo que yo habla más que de indiferencia, es un signo de gran madurez del pueblo argentino, que tiene una clase dirigente que está fallando muchísimo y sin embargo agacha la cabeza, y no agacha la cabeza en signo de sumisión, sino de resignación, esperando que surja en algún momento algún dirigente que efectivamente los represente de un modo más cabal y efectivo, ¿no? Y creo que es un símbolo de sanidad de nuestra democracia. No sé si ya me estoy yendo lejos, pero viste a la mañana esos programas que salen a entrevistar gente en las estaciones. Sí. A mí me sorprende y me duele por los mobileros que nadie le da bola, ¿viste? No quiero hablar. Cuando antes se acercaba un micrófono, saludaba, así, saludos. Y ahora la gente no quiere Salí ni de ver a acá. nadie. Sí, es cierto, eso sí es cierto. Y Sí, entonces es un dato llamativo, Sí, ¿no? Cómo sí. está muy hacia adentro la gente, no quiere... Está esperando. Está esperando. El Bueno, hombre que está solo y espera. Es Calabrini Ortiz. bueno, nosotros nos reencontramos el próximo martes, así que solos y a la espera de que vuelva la Federation. Por supuesto van a quedar todos ustedes del otro lado de, no sé, de la radio, de la tele, porque ahora esto se escucha por todos lados y se ve por todos lados. Gracias a todos, gracias Javier Martínez, gracias José Venturini, nos reencontramos la próxima, y el sábado entonces a las 10 de la mañana escuchen 123 ahí en la radio de la UBA, que va a estar Martín Sandoval hablando sobre mercado laboral y otras hierbas, así que nos encontramos ahí y el martes acá en Tendencias. Chau.